Congruencia de figuras planas. Dos figuras planas son congruentes si tienen la misma forma y tamaño. Es decir, cuando al sobreponerlas coinciden completamente. Acá tenemos un ejemplo donde el polígono A, B, C, D es congruente con el polígono H, E, F, G. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Está ubicado, si yo sobrepongo uno sobre el otro, va a coincidir completamente. Específicamente, lo que a nosotros nos interesa en la congruencia de figuras planas es la congruencia de triángulos. ¿Ya? Y en la congruencia de triángulos se ocupa los triángulos de congruencia. Y aquí explicamos que se llama criterios de congruencia a los teoremas y postulados que enuncian las condiciones mínimas que deben reunir dos o más triángulos para que sean congruentes. Para que dos triángulos sean congruentes, es suficiente que alguno de sus lados y o ángulos sean congruentes. Primer criterio, lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes a los tres lados del otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el lado AB, que me figura acá, es congruente con el lado ED, y además el lado BC, que me figura acá, es congruente con el lado EF, que está acá, y por último, el lado AC, o CA, que es lo mismo, es congruente con el lado DF, o FD, el triángulo es congruente. Entonces, para que dos triángulos como los que tengo acá sean congruentes, basta que este lado rojo sea congruente con ese, que el lado verde sea congruente con el lado verde y el lado azul sea congruente con el lado azul. Ese es el criterio lado, 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 o LLL. Criterio lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. A ver, veamos. Si ese lado, que es el lado AB, que está con rojo, es igual con ese lado, el ángulo que está acá, en verde, o sea, el ángulo ABC, es congruente con el ángulo EFG, y además el lado BC es congruente con el lado FG, basta solamente esos datos para poder afirmar que los triángulos son congruentes. Si ustedes se fijan, la línea roja, el ángulo y la línea verde me determina automáticamente el triángulo, porque la otra línea no es necesario que esté como una condición, aunque efectivamente el lado de acá es congruente con el lado de acá. Pero con estos criterios lo que nosotros buscamos son las condiciones mínimas. ¿Ya? Y el orden es fundamental en este criterio, o sea, primero el lado, el ángulo y después el lado. Primero el lado, después el ángulo y después el lado. Siguiente criterio. Criterio ángulo, lado, ángulo. Si dos triángulos tienen dos ángulos y el lado adyacente a ambos respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Ese ángulo que está ahí, partimos con el primero de acá, ese ángulo, ese lado y ese ángulo. ¿Se fijan? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo tiene que ser congruente, ¿ya? Con ese ángulo, con ese lado
y con ese ángulo que está ahí marcado por esa flecha. Este es el criterio ángulo, lado, ángulo. Criterio lado, lado, ángulo. Si dos ángulos tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos congruente respectivamente, entonces los triángulos son congruentes. A ver, primero es lado, lado, ángulo. Entonces sería ese lado con ese lado. Ese lado con ese lado. Y el ángulo, ¿me entiendes? Ese ángulo de ahí arriba tiene que ser igual con ese ángulo de acá abajo. Aquí hay una condición que es importante. Es lado, lado, ángulo. Pero este ángulo tiene que estar opuesto al lado de mayor medida. Acá lo dice, y el ángulo opuesto al mayor de ellos. La línea verde es mayor, es el lado más grande y se opone a dicho ángulo, ¿ya? Que ese es el criterio lado, lado, ángulo. Algunos ejemplos. Acá yo tengo dos triángulos, ¿ya? Y están dibujados con una rayita, con dos rayitas y con tres rayitas. ¿Qué significa eso en matemática? Bueno, de partida son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Porque los que tienen una rayita tiene la misma dimensión, mide lo mismo que el que tiene una rayita, el que tiene dos con el que tiene dos y el que tiene tres con el que tiene tres. Entonces, estos dos triángulos podemos afirmar que son congruentes. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, 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 lado. Siguiente ejemplo. Ya, acá también los dos triángulos son congruentes. Acá tengo un ángulo, acá tengo un lado y acá tengo el otro ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Acá está el ángulo, acá está el lado y acá está el ángulo. Acá tenemos que estos dos triángulos que están acá también son congruentes porque tengo un lado, tengo un ángulo que está de celeste y tengo el otro lado que tiene dos rayitas. Tengo un lado que tiene una rayita, tengo un ángulo que es de color celeste y tengo un lado que tiene dos rayitas también. Entonces sería por lado, ángulo, lado. Son congruentes. Acá tenemos el otro criterio que nosotros habíamos visto, ¿ya? Que es lado, lado, ángulo. Acá tengo el lado, acá tengo el otro lado, y este ángulo que vale 90 se opone al lado que es más grande. Acá es lo mismo. Tengo lado y tengo ángulo, y este ángulo se opone al lado más grande. Entonces, ¿son congruentes? Sí. ¿Por qué criterio? Lado, lado, ángulo. Estos dos triángulos que están acá no son congruentes, ya que la única información que me dicen es que ese ángulo que está acá arriba, que es verde, está como de color verde, con ese ángulo que está acá abajo, es de color verde también, miden lo mismo, pero nada más. No hay ningún dato, no hay ningún lado que me permita ocupar alguno de los criterios que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, no podemos afirmar que son congruentes, a pesar de que parecen congruentes, pero no podemos demostrar de que lo sean. Por lo tanto, no serían congruentes. Acá hay un ejercicio en donde es algo un poquito más complejo. Dice, demuestre que toda diagonal de un cuadrado divide a este en dos triángulos congruentes. Lo vamos a hacer bien formal. Yo voy a tener una hipótesis, que es lo que tengo, que me dice ABCD cuadrado, o sea, tengo un cuadrado, y voy a tener que AC, que esta línea que está acá, es la diagonal. Y yo quiero demostrar que el triángulo
ABC, que es el triángulo blanco, es congruente con el triángulo CDA, que es el triángulo de color plomo. Esa es mi tesis, eso es lo que yo quiero llegar a demostrar. Entonces, yo parto la demostración haciendo una afirmación. Yo digo que el triángulo blanco es congruente con el triángulo plomo. O sea que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Y digo el criterio: lado, lado, lado. De partida, AB, que está acá, AB es igual a CD. ¿Ya? Esa línea verde que está acá abajo es igual a esa línea verde que está ahí arriba. ¿Por qué? Porque el ABCD es un cuadrado, por lo tanto esa línea es igual a esa línea. El otro lado es BC, que está acá, que está con rojo, con DA. ¿Ya? Por el mismo razonamiento, por la misma justificación, ¿ya? Que ABCD es un cuadrado, por lo tanto la línea roja es igual a la línea roja. Y por último, AC es diagonal y es una línea en común. Entonces, los dos triángulos tienen los mismos tres lados. ¿Ya? Si usted se fija en el triángulo blanco, está compuesto por una línea verde, una línea roja y una diagonal. Y el triángulo plomo está formado por una línea verde, una línea roja y una línea que es la diagonal. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. ¿Ya? El orden es importante. Si yo digo ABC, ¿ya? En el otro triángulo tengo que hacer el mismo recorrido. O sea, voy a partir en la C, me voy a ir a la D y de ahí me voy a ir a la A. ¿Ya? O sea, si ustedes se fijan en el triángulo blanco, parto en el A, me voy por un cateto y después me voy por el otro cateto y después me voy por la hipotenusa. Acá es exactamente lo mismo. Parto por el cateto, que es verde, sigo por el otro cateto, que es rojo, y termino con la hipotenusa. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. Esto que está acá también lo podemos ver por otro criterio de congruencia. ¿Ya? Si usted se fija en ese ángulo, es igual con ese, porque son ángulos alternos internos entre paralelas, y ese ángulo azul que está ahí es igual con ese ángulo que está ahí. Y el criterio acá también puede ser ala, ángulo, lado, ángulo. Tengo el ángulo rojo, tengo el lado que es la diagonal, tengo el otro ángulo que es el azul. Acá es lo mismo, tengo el ángulo que está con la flecha roja, tengo el lado que es la diagonal y tengo la flecha azul que está acá. ¿Ya? También tenemos que ese lado, ese ángulo y ese lado es congruente con ese lado, con ese ángulo, con ese lado. O sea que también podemos ocupar el criterio LAL. Y a modo de tarea, ¿ya? Acá tenemos, dice, demuestre que la altura que llega al lado diferente de un triángulo isósceles forma dos triángulos congruentes. Yo acá tengo un triángulo que es isósceles, o sea que ese ángulo verde de acá es igual con el ángulo verde de acá, y tengo la altura, ¿ya? Y esta altura me genera este triángulo y el triángulo de acá. Y esos dos triángulos son congruentes. ¿Ya? ¿Cómo se hace la demostración de esto? Bueno, la altura en un triángulo isósceles me divide al lado AB en dos mitades iguales. O sea, esta línea es igual con esa línea. Como es isósceles, esa línea de acá es igual con esa línea de acá. Y la altura H es una línea en común para los dos triángulos. Por lo tanto, el triángulo ADC es congruente con el triángulo BDC. ¿Por qué criterio? Lado, lado, lado. Eso lo pueden escribir ustedes a partir